Gracias a todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy emocionado. Voy a grabar una entrevista con un hijo de Capablanca, por decirlo de una manera, con el gran maestro Lázaro Bruzón. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa introducción y bueno, estoy bien, me siento bien y contento de, bueno, hablar un poco de ajedrez, compartir un rato por acá. Así que muchas gracias. Ojalá todos tus colegas fueran como vos, porque usás tu Facebook casi como una sesión de terapia y vas volcando mucha información y me hiciste muy fácil preparar esta entrevista porque pusiste todo en Facebook. Bueno, sí, últimamente he estado escribiendo un poco. Hace un tiempo estuve bastante alejado de todo lo que tenía que ver con redes y demás. Ahora recientemente lo retomé. Y sí, sí, me gusta compartir sobre todo cualquier tema de ajedrez me apasiona. Hace un rato, lo primero que me llamó la atención y me generó como una alarma es como que vos le querías dar un consejo al Lázaro Bruzón de hace 20 años atrás. Contale a la gente eso que vos hablabas de la disciplina, del control emocional, del autocontrol, del análisis, de la capacidad de análisis. Capaz que esos consejos que vos te darías ahora a otros maestros que vean esta entrevista, a GM, MI, Maestro FIDE, les va a servir todo eso que vos no te pudiste aconsejar hace 20 años atrás. Bueno, ese escrito sí, y esos consejos yo los hacía pensando precisamente en eso, ¿no? Un poco a modo de reflexión sobre mi carrera, lo que evidentemente pude haber mejorado, y al mismo tiempo que le sirviera a cualquier ajedrecista joven que está comenzando, que está desarrollando una carrera y que tiene aspiraciones a lograr grandes resultados. Eh, yo creo que el ajedrez actualmente se encuentra en una época muy bonita, gracias precisamente a la cantidad de herramientas que tienen los jugadores para mejorar su ajedrez, para estudiar, para practicar, bases de datos, plataformas de juego, muchos videos, en fin, sobra la información, se podría decir. Pero eso muchas veces también te puede dar una falsa percepción de que estar mucho tiempo en el ajedrez, todo eso te va a ayudar me refiero, a hacer cualquier actividad ajedrecística te puede ayudar a mejorar como ajedrecista. Entonces, hay que ver, a veces por experiencia, ¿no? Porque he visto muchos jugadores, por ejemplo, que se pasan mucho tiempo jugando Blitz online, piensa que ya eso es entrenamiento o es suficiente. Entonces, todas estas cosas yo las reflexiono porque aparte de todo eso, además, actualmente mi mayor actividad ajedrecística es ser entrenador. Tengo alumnos jóvenes y en base a mi experiencia quiero que ellos aprendan y quizás de cierta forma se eviten también errores que yo mismo cometí. Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? Transmitir de que es un camino largo, que no es tan fácil, que hay que tener disciplina y que si se aspira al máximo nivel, hay que tomar la carrera ajedrecística como un estilo de vida y llevarlo a todas las fases de tu rutina diaria, de descanso, de estudio fuerte. Tiene que ver con todo eso. Para que una persona dedique su vida al ajedrez profesional, ¿tiene que ser gran maestro a los 15 años, como muy tarde, digamos? Yo creo que no, yo creo que realmente que no. Por supuesto, cuanto más joven comienza a alcanzar resultados, esto le va a facilitar ciertas cosas, a tener mejor proyección o tener más claridad. Pero yo creo que no, yo creo que en base a mi experiencia, no todos los jugadores desarrollan de la misma forma. Y yo tengo, o sea, he visto jugadores que han sido muy precoces y después no se han desarrollado al mismo nivel. Entonces he visto otros jugadores de la élite incluso que no fueron tan precoz, pero sin embargo a partir de cierta edad desarrollaron un potencial enorme. Entonces yo creo que no, yo creo que no se puede uno encasillar con el tema de la edad. A modo general, por supuesto, mientras más joven se comience, mientras más joven se comience a lograr resultados, yo creo que tienes más claridad, más facilidad, pero no se puede tener como algo general, como una regla. Yo creo que siempre y cuando haya disciplina y esfuerzo y trabajo que respalde tus aspiraciones, el tema de la edad hay que verlo de forma particular en base a cada cual. Tu hermana virgen y un vecino, eh,
de tu infancia te enseñaron a jugar ajedrez, pero tu etapa, vos remarcabas lo que aprendiste en la EIDE. ¿Qué recordás de esa etapa? Bueno, esta EIDE es una escuela de deporte que existen en Cuba, donde tú puedes entrar a una edad bien temprana. Yo entré con 10 años, incluso a veces hay alumnos, ¿no? Ajedrecistas que entran más joven. Para mí fue bastante positivo en cuanto a mi desarrollo ajedrecístico porque te obliga prácticamente a tener una disciplina y una rutina que de forma natural a veces no es tan fácil. Cuando estamos más cómodos, nos cuesta, nos podemos planificar nosotros y darnos ciertos, ¿cómo decirte? Lujos, vamos a decirlo así, de un día que no tienes deseo de entrenar o no lo hace, sencillamente. Sobre todo a los niños les es muy difícil mantener mucho rato en una actividad como el ajedrez porque quieren hacer deporte físico. En la actualidad hay muchos juegos de videojuegos, que eso también atrae muchísimo, mucho más divertido, vamos a decirlo, que el ajedrez. Entonces en estas escuelas el tema es que tú tienes de lunes a viernes tus clases, tus materias normal del colegio y al mismo tiempo tienes en la otra sección, digamos, vas a la escuela por la mañana, das tus clases normal, tus materias de escuela y entonces en la tarde tienes varias horas de entrenamiento de ajedrez. Entonces, yo creo que lo principal es eso, que te crea un hábito que no te puedes, no lo puedes evitar. Entonces, te ayuda en eso, en la disciplina, en crearte una rutina y te facilita, yo creo, para progresar en el ajedrez. Eso es lo que más, en cuanto a mi carrera, recuerdo de esa etapa, que yo estuve ahí 4 años y estoy seguro que cuando entré tenía un mundo todavía por mejorar, por progresar, pero a medida que fueron pasando los meses y además de mi pasión, y yo no me quedaba solo con las clases que me daban los entrenadores, yo estaba todo el tiempo buscando cómo jugar con mis amigos, incluso por los horarios de la noche, cualquier revista, cualquier libro que me caía, yo quería leerlo, estudiarlo. Fue decisivo, fue bastante importante. ¿Qué libros te marcaron? Bueno, en aquella época, todo lo que me pasara cerca, yo lo de ajedrez, estamos hablando de la época antes de la computadora, te puedo decir, mira, los tomos de grado en Cuba es como una Biblia del ajedrez y eso me los estudié varias veces y yo creo que todos los ajedrecistas de mi generación, esos libros eran eh, imprescindibles. También las partidas selectas de Alekhine, los libros de Ninzowitsch, de Capablanca, por supuesto. Era eso, digamos, los principales. También después fueron saliendo ya los libros de Borensky. Había algunas revistas también especializadas en el ajedrez que se editaban en Cuba muy buenas, la Jaque Mate, la Radio Rebelde. Pero yo diría eso, que principalmente algunos libros también existían, pero ya en ruso, entonces tú lo único que podías ver eran las variantes. Pero para resumir eso, Alekhine, Bobbini, las partidas selectas de Bobbini también, los tomos de Grau, Ninzowitsch, los clásicos. Bueno, hace poco en Facebook vos hablabas de lo que se vivió en Cuba con el auge del ajedrez antes de 1959. Digamos, los matches de Steiner con Chigorín, Capablanca, la Olimpiada de Buenos Aires del 39, María Teresa Mora. Ujú. Contale a la gente que no te sigue por Facebook, ¿qué querías señalar? ¿Qué reseña querías hacer hablando del ajedrez cubano antes de 1959? Bueno, es una historia que está documentada. El escrito mío iba sobre todo en la dirección porque últimamente ha existido bastante polémica hasta qué punto eh, antes del año 59 Cuba tenía ajedrez, había desarrollo ajedrecístico. Y eso es lo que yo estaba señalando. Está documentadísimo todo el auge del ajedrez que hubo antes del año 59, precisamente finales del siglo XIX, los matches por el título mundial entre Chigorin y Steiny. Había un club de ajedrez de La Habana muy famoso que ahí estuvo, bueno, grandes jugadores de la época. Y precisamente gracias a ese club, el desarrollo de Capablanca cuando niño fue bastante marcado por eso, porque su padre era un gran aficionado al ajedrez, el que le enseñó a jugar a Capablanca y lo llevaba al club de La Habana a que jugara con los mejores jugadores de la época.
y todo eso propició a que hubiera un ambiente bastante, claro, hay que contextualizarlo, la época, comparar a Cuba con los demás países. Después, bueno, eso, aparte de Capablanca, existieron varios jugadores de nivel reconocido. Cuba ya participó en la Olimpiada de Buenos Aires del año 39, donde Capablanca ganó la medalla de oro, como sabemos. Tenía un equipo bastante fuerte para la época, quedó, creo, si mal no recuerdo, en el puesto 11, que estaba bien para los Y equipos que estaba enfrentando. vos sabés que Cuba tenía dos federaciones y la FIDE, por todo el esfuerzo que hizo Argentina, que era el organizador, dijo, bueno, que Capablanca juegue y Ujú, ganó la medalla de oro del primer tablero, más 6 igual 5. Lequines se tuvo que conformar con la medalla de plata al primer tablero. Y ese problema de las dos federaciones lo resolvieron después de la Olimpiada, porque si ujú. Capablanca no venía, prácticamente como que se caía la Olimpiada. Mira qué interesante. Ese dato, por ejemplo, no lo conocía. Pero bueno, por ahí iba el tema, que hay que ser justo y reconocer que Cuba, antes del año 1959, para la época, era un país con bastante nivel ajedrecístico y tradición. Y ahí están los datos, los jugadores, los torneos que se organizaron y demás. Sobre eso era que iba mi escrito. Vos sabés que mis amigos Sergio Negri y Enrique Viñarís vienen escribiendo tomos históricos de la historia olímpica argentina. Y durante la Olimpiada del 39, así como Capablanca gana San Sebastián de 1911 en España, en el año 40 se iba a inaugurar un hotel casino en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, y lo querían inaugurar con el match revancha entre Capablanca y Alequine. Capablanca dijo que sí automáticamente para el match revancha de 1940. Alequine todavía no contestó, pero bueno, casi se juega la revancha de vuelta acá en Argentina. Una pena que no dio la revancha. Sí, bueno, yo decirte también que eso, yo siento muchísimo respeto por el ajedrez argentino. Yo estuve varias veces en Argentina y estuve hay bueno, no recuerdo el nombre del club de Buenos Aires. eh, Está el club argentino, el club, está Jaque Mate, está Torreblanca. el club argentino, sí, ahí di una charla, incluso hasta una... Paraguay 1858, Paraguay entre Riobamba y Callao. Bueno, ajá, estoy haciendo memoria porque es que hace tanto tiempo, yo creo que fue, estuve tres veces, en el 2003, en el 2005, que incluso gané el Continental del 2005, Sí, eso lo íbamos a y, hablar más adelante, pero no importa, pero bueno, bueno. lo No, no, hablamos, no, exacto, dale, no, me encantó, me encantó. y en el 2012 también un Continental en Mar del Plata. Pero bueno, justo lo que te iba a contar es que incluso compré varios libros allá en mi mudanza para acá, para los Estados Unidos y dentro de Cuba. Perdí uno muy valioso que era precisamente sobre el match de Capablanca y Alequine, que me encantó porque más allá de las partidas, con los comentarios venían crónicas de la época de que salían en los periódicos y escritos. Ese libro para mí era una joya y lo Hay un perdí. libro que yo lo doné a Club Argentino, lo escribió Ayes Monasterio, que fue el encargado de los relojes del match Capablanca Alequine, de Editorial Sopena. Debe ser ese libro al que vos haces referencia. Posible, no era muy gordo, No, era pero me una tapa encantaba. celestita, chiquitito, pero Ujú, a lo mejor era interesante. ese. A mí me encantaba ese libro y una pena lo perdí. Sí, una joya para mí, sí. Bueno, vos en un momento en tu Facebook, vos decís que en un año y 11 meses pasaste de no tener Elo a 2345 a GM. Estamos hablando de julio del 97 a junio del 99. Una persona normal no hace eso. ¿Qué te enseñaron en Cuba? ¿Cómo te abrieron la cabeza? ¿Qué información te metieron? No, yo creo que yo no me puedo considerar, no creo que me podría considerar un súper talento del ajedrez comparado con otros jugadores que yo he visto que son los que yo llamo que, o sea, para mí hay niveles que se nacen, que no se crean. Yo creo que en mi caso se combinó el tema. La característica que sí, yo tenía ciertas cualidades para el ajedrez que me ayudaban, talento podemos llamarlo, y una pasión para mi edad fuera de lo común. Eso realmente era lo que era fuera de lo común, más allá del talento que es muy subjetivo a la hora de calcularlo, de dar una opinión, un criterio. Lo que sí se puede medir es precisamente eso, el trabajo. Y yo, bueno, lo he dicho y no, sin falsa modestia en este caso, yo no he visto
un niño que tenga la pasión que yo tuve desde que conocí el ajedrez y ese deseo tan grande de estar todo el tiempo vinculado al ajedrez, estudiando, todo eso se fue acumulando y yo creo que fue lo que llevó a que en ese tiempo, como que tanto trabajo acumulado empezó a dar su fruto de una forma tan rápida, porque yo estaba luchando primero por el título de maestro FIDE, después por las normas de maestro internacional y se me hacía difícil, pero yo seguía con todas mis fuerzas intentándolo y ya, es eso, yo desde los 10 años más o menos hasta los 20 años, yo me hice gran maestro con 17, pero yo fácilmente estudiaba 8 horas diarias sin ningún tipo de 6 horas, 8 horas. Eso para mí no era ningún tipo de esfuerzo y nadie me tenía que obligar ni sugerirlo. Era algo muy natural, muy fácil en mí. Y yo creo que eso fue la causa principal de que me llevó a tener esos resultados. Claro, a eso hay que combinar precisamente lo que yo hablo de la estancia en la EIDE. Tuve buenos profesores que me ayudaron, maestros, tuve apoyo, por supuesto, de gente que me quería y sabía de ajedrez. Entonces, varios factores, pero el principal fue la disposición mía de lograr lo más alto como diera lugar. En varias entrevistas, Kasparov declaró que gracias a Karpov, él fue mejor ajedrecista. Vos hablás que desde 1993 lo conocés a Domínguez y vas marcando digamos, el ritmo de quien llegaba a 2600, a 2700. Digamos, esa rivalidad armoniosa, amigable que había con Domínguez, ¿te hizo hacer vos también mejor ajedrecista? Sí, claro, no hay duda, no hay duda, porque tuvimos la fortuna esa de que empezamos nuestra carrera de forma muy paralela. Yo soy un año mayor que él, pero bueno, empezamos justo desde el año 1993 a enfrentarnos todos los años en los torneos escolares, juveniles, de mayores. Además de todo esto, se sumó de que yo era de una parte del país lejano a La Habana. Yo soy de una ciudad bueno, nací en Holguín, crecí en una ciudad al lado que se llama Las Tunas, es más o menos 700 kilómetros de La Habana, Leñeres de La Habana. Entonces, hasta en ese tema geográfico, vamos a decirlo, había cierta rivalidad, no solo en el ajedrez, en todos los deportes, de una lucha del oriente contra el occidente de Cuba. Entonces, sí, hubo esa rivalidad aparte de todo, que teníamos otros ajedrecistas de nuestra generación también con mucho nivel, pero principalmente nosotros. Entonces, se iban rompiendo récords y cuando eso pasaba, ¿no? En mi caso, yo me hice gran maestro con 17 años recién cumplido y enseguida él lo logró más atrás y entonces después era ver quién llegaba a 2600 porque ningún jugador cubano había llegado a 2600, él llegó, yo sabía entonces que no podía quedarme atrás y así, después los 2700 de Elo, cuando él ganó el nacional, él lo ganó primero que yo después quería ser campeón nacional. No hay duda, no hay dudas que eso nos ayudó a ambos a tener esa competitividad sana, pero competitividad al fin de tú saber que no te puedes quedar atrás porque tienes a alguien ahí bastante fuerte de mucho nivel que también quiere hacer lo mejor que tú. Entonces te ala, ¿no? Te motiva a tú también dar lo mejor de ti. Bueno, llega el año 2000, el Campeonato Mundial Juvenil en Ereván. Metés una cifra 10 de 13. En ese torneo jugó Malakov, jugó Aronian, jugó Jobaba Badur. Vos lo ganaste de punta a punta. ¿Qué recordás de ese Campeonato Mundial Juvenil? Bueno, ajá, eso fue en el año 2000. Yo tenía 18 años, ya era gran maestro, fue mi única participación en mundiales juveniles. Yo había jugado ya torneos sub-16, sub-18 y lo había hecho bien. Incluso en un torneo sub-18 en España había quedado, sub-16, perdón, en el año 1998 había quedado en medalla de bronce, que por cierto, medalla de plata fue Diego Flores, un gran maestro Gra- argentino. sí, grabé con él. 7 veces campeón argentino. Nació en España, pero más argentino que el dulce de leche. Ah, bueno, lo conozco exacto, hace muchos años y él quedó medalla de plata ahí, competimos en varios torneos por edades, debemos ser, o sea, somos del mismo año o uno más, uno menos, pero estamos ahí, competimos mucho juntos, en fin. Y entonces, al yo ir al Mundial Juvenil, yo estaba entre los primeros Elo y hice una preparación bastante seria. Yo creo que de las mejores que he hecho en toda mi vida. Hice mucho ejercicio, preparación física,
llegue en óptima forma, pero nunca me planteé la idea y la posibilidad de ganar, porque sabes que es un torneo bien difícil, tienes contrarios ahí bastante fuertes, con bastante reputación. El caso mismo de Aronian, estaba Malakoff, que era el único jugador, si mal no recuerdo, que pasaba de 2600. Había otro gran maestro muy fuerte de Armenia que tristemente falleció muy joven, que era Astrian, otro jugador que fue a Olimpiadas, de mucha proyección y muy joven, falleció creo que un ataque cardíaco. Entonces había varios jugadores que yo sentía que podían hacerlo mejor que yo, pero yo iba a intentar de luchar por los mejores puestos. Pero desde que empezó el torneo, que empecé en muy buena forma, y ganándole a varios de los favoritos. Recuerdo la partida con Malakoff, que fue clave. O sea, ya ganarle al favorito del torneo en base al Elo. Jugué con Aronian, jugué con casi todos y yo sentía que sí, que estaba en una forma que podían ir sucediendo las cosas y quién sabía. Y así, faltando ya una ronda, había ganado el torneo porque precisamente el segundo lugar hizo 8,5, yo hice 10. Entonces ya en la ronda 12 ya yo había ganado el mundial, incluso perdiendo la última, que no fue el caso. Era eso, yo creo que llegó en espléndida forma y todo se dio bien para que yo lograra ganar el torneo. Bueno, vos a lo largo de tu Facebook fuiste hablando de varias glorias del ajedrez cubano. Yo en el transcurso de la nota te voy a ir hablando de algunos y vos me haces una pequeña reseña de qué te marcó, qué tomaste de ese ajedrecista para tus primeros pasos, digamos, como ajedrecista. Hablaste de Silvino García, ¿no? Que fue 4 veces campeón cubano entre el 68 y el 79 y participó en 10 Olimpiadas entre el 66 y el 86. Contale a la audiencia quién fue Silvino García. Bueno, Silvino García fue el primer gran maestro cubano que se graduó, obtuvo el título en el año 1975. Un jugador totalmente, o sea, no es ni remotamente de mi generación, pero un jugador que es clave, una figura clave del ajedrez cubano. El primer gran maestro, varias veces campeón nacional de Olimpiadas. Y yo lo conocí más también compartí, a pesar de que jugamos incluso algunas partidas, pero ya cuando él estaba casi al retirarse, más como federativo, fue por muchos años también presidente de la federación. En fin, un jugador muy destacado en cuanto a participación, a ajedrez activo y también en cuanto a organizativo. En mi caso, yo o sea, tengo un vínculo muy cercano a él porque él desde mis inicios él me apoyó muchísimo. Él parece que detectó que tanto Lenier como yo teníamos proyección para, más allá de ser grandes maestros, ser jugadores de gran proyección internacional. Y él nunca, digamos que no vaciló a la hora de apoyarnos nunca y buscar todas las posibilidades para que nosotros jugáramos los mejores torneos posibles y tuviéramos dentro de las posibilidades, ¿no? El mejor entrenador posible, los mejores entrenadores, entrenamientos. Y entonces es un jugador eso que en el ajedrez cubano representa mucho como jugador, como la figura histórica, quizás principal, al ser el primer gran maestro. Y en mi caso está ese respeto y cariño por el ajedrecista que es y al mismo tiempo por todo el apoyo que me dio siempre en mi carrera. Entonces es alguien, sí, al que aprecio bastante. Entre el 2000 y el 2016 vos jugaste como 9 Olimpiadas, ¿no? Y vos resaltás tres. Vos resaltás Calvia 2004 con una performance de 2771, Tronzo 2014 y Turín 2006. ¿Qué te marcaron de esas Olimpiadas? Bueno, primero, siempre, yo creo que la Olimpiada es el torneo más bonito en sentido general, al menos para mí, ¿no? Que tienes la posibilidad de tú ir con un equipo, representar a tu país. Es el más grande al mismo tiempo, te encuentras con ajedrecistas de todos los continentes, con amigos, personas que a lo mejor te pasa años sin verla y la ves ahí. Entonces, bueno, tener la posibilidad de representar a Cuba en 9 Olimpiadas es algo grande y que han logrado pocos. Entonces, bueno, a mí me queda el mal sabor ese que sé que estuve muy cerca en varios momentos de lograr una medalla y por cuestiones, a ver, del destino, diría yo, se me escapó varias veces. Nosotros, de esas Olimpiadas que yo jugué desde el 2000 hasta el 2016, en el 2004 y 2014, logramos un séptimo lugar.
por equipo, que es, o sea, con el nivel que hay ajedrecístico, es impresionante para mí, un gran lugar. Y yo en sentido general lo hice bastante bien digamos, en mi puntuación global. Esa que yo digo, estuve muy cerca. Incluso recuerdo la del 2012 que la última partida, si yo ganaba, igual tenía muy buenas posibilidades, o casi seguro alcanzaba una medalla y perdí la última ronda con Beliaski. Eso fue en el 2012. Esta del 2004 era cuando se hacía por porcentaje de puntos, no por performance todavía. Entonces, eh, que eso después cambió, ¿no? En un momento determinado. Igual, pero los performance míos en esas Olimpiadas son bastante altos. O sea, yo recuerdo que en su momento busqué los resultados y creo que quedé cuarto y quinto en varias de ellas, muy cercano a las medallas. Vos sabés que hablando de 2004 de Calvia, me comuniqué con tu amigo Neuri Delgado, que grabó también para mi canal, y él me dice que en el 2004 tenían que jugar con Israel. Y vos declarabas a los cuatro vientos, me tengo fe para ganarle a Emil Sutoski, como que estaba envalentonado y a él le sorprendía y le ganaste a Emil Sutoski. Sí, sí, sí. Yo me sentía, esa Olimpiada la jugué muy bien y me acuerdo que, claro, para aquel momento yo tenía una idea, una variante que ahora cuando lo pienso no era nada especial, pero él jugaba avisado la defensa Grunfeld. Y yo de blanca entonces quería jugar un esquema que era posicional, pero que yo confiaba mucho en ese tipo de juego y en la posición. Y yo creo que eso era parte de mi confianza, de que yo quería jugar esa posición contra la Grunfeld. Y así se dio realmente, eso fue la partida, una Grunfeld y yo pude dominar bastante bien esa partida. Y a pesar de que en ese momento Sutoski, por lo menos en el elo, era más fuerte que yo. Y ese match con Israel fue clave. Que al final empatamos el match, porque Lenier hizo tablas, eh, yo sé que gané, Nogueiras perdió y el otro jugador, no sé si era Neuri o Walter, hizo tabla también. Entonces empatamos 2-2 y ahí quedamos en el séptimo lugar. Vos sabés que Neuri Delgado me dice, bueno, tengo ese recuerdo y tengo uno malo, me dice. En el campeonato cubano del 2012, que era 17 rondas, en la ronda 12, si él te ganaba, hacía título de gran maestro. Y él me manda el audio y me dice, me destrozó. Y después hizo el título unas rondas más que le siguieron después. Dice, pero me destrozó. Dice, no, con un amor me mandó el audio, un genio. Bueno, yo te puedo decir, Neuri es una gente que yo le tengo muchísimo aprecio y respeto como ajedrecista. Para mí es sin duda es el ajedrecista, uno de los ajedrecistas, no va a ser general, pero más talentoso que han pasado por el ajedrez cubano. No tengo dudas de eso. Y de mi generación, sin duda, Lenier, yo y él, yo estoy seguro que para mí, en cuanto a talento y condiciones, viene él seguramente. Bueno, vos sabés que yo grabé dos videos con Walter Arencibia, uno sobre su vida y otro me dijo, yo te ayudo porque admiro a Paul Morphy. Y bueno, yo conté la vida de Paul Morphy y él analizó una clase magistral impresionante, cómo analiza. Y él también fue campeón mundial juvenil en el 86. Y él me contaba, me dice, la prensa internacional lo puso en un premio, primero a Maradona por el Mundial de México y después a él. Y para él salir segundo atrás de Maradona era otro premio. Estaba re contento. ¿Cómo lo definís a Walter? Bueno, Walter, como ajedrecista es un jugador genial, muy, muy, muy fuerte, muy completo, diría yo. Un artista, yo creo, del ajedrez. Eh, yo pienso que tenía una marcada diferencia entre las posiciones dinámicas, un gran táctico sobre todo. Él buscaba las posiciones dinámicas y donde el golpe táctico definiera. En eso era mucho más fuerte que el juego posicional, pero tenía una comprensión y técnica también digna de un gran maestro de muchísimo nivel. O sea, no tengo dudas de que Walter incluso pudo haber hecho mucho más, ¿no? Porque talento y nivel tiene. Y como ser humano, bueno, igual, genial. Él fue un entrenador excelente del equipo femenino.
siempre dispuesto a ayudar y a aportar. O sea, una persona que aprecio mucho, más allá del gran ajedrecista que es, sé que es un gran ser humano, entonces tiene todo mi respeto. Tuve contacto con él desde mis inicios en el ajedrez y hasta el día de hoy somos amigos y aunque hace ya unos años no nos vemos, es una persona que tiene toda mi consideración como ajedrecista y como ser humano. Sí, es un genio de las dos maneras, como persona y como ajedrecista. Sí. Los Carlos Torres del 2003 al 2016 lo ganaste todo. ¿Qué te acordás de de esos magistrales? Bueno, coincidió con que esa era, digamos, épocas en que sí, yo creo que sobre todo 2013, 2012, yo pienso que mi máximo nivel estuvo por ahí del 2011 al 2015, se puede ser, entonces varios de esos años coincidió con el torneo Carlos Torres. No es tan fácil como quiera que sea ganar el mismo torneo 4 veces seguidas, y un torneo que tiene mucho nivel. Yo creo que se fueron dando las cosas. Al mismo tiempo, un torneo que yo me sentía muy bien jugándolo, tenía muchos amigos ahí, una ciudad, la comida, la pasaba muy bien. Entonces yo creo que eso también influyó bastante en que no solo me sentía bien durante el momento en que estaba jugando, sino todo el ambiente que rodeaba el torneo. Yo creo que me ayudaba muchísimo en lograr los resultados que logré. Porque, bueno, lo jugué muchísimos años más. Incluso yo lo gané, la primera vez lo gané en el 2005. Y no sabría decir cuántas veces en total lo jugué, pero lo jugué muchas veces, mínimo 10 veces, pienso. Bueno, en 2010 nace tu primer hijo. Ahí te hizo un clic la cabeza. ¿Qué dijiste? ¿Qué hago? Esta posición es nueva. No sé cómo manejarla. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, claro, ese es el momento donde te das cuenta que hasta ese momento has vivido muchas cosas, pero nada se compara con eso, ¿no? El nacimiento de un hijo es algo, es la partida más importante de tu vida y en muchos aspectos me cambió, por supuesto, porque ya comienzas a darle prioridad a otras cosas, sabes que la familia que ya tú estás formando es clave, ahí sí no hay justificación para aportar, para apartar, digamos, ciertas cosas y priorizar otras. Entonces, yo convertirme en padre es lo más grande que me ha pasado. Tengo 2 hijos y a partir de ahí ese es el centro de mi vida. Desde que nació mi primer hijo y por supuesto después el segundo. Bueno, pero en el 2011 ganás el Continental. Así que el envión te vino bien de ser papá, digamos. Sí, 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 claro, yo me mantuve jugando y todavía sí, haciéndolo bien y no dudo que justo por ahí también estaba la motivación esa porque del 2008, 2009, del 2010, ahí mi ajedrez fue bastante irregular, diría yo, y entonces a partir de quizás sí 2010, 2011 y coincide justo con la llegada de mi hijo, eso seguramente me ayudó muchísimo a recuperar esa motivación y esos deseos de hacerlo bien. Bueno, Guillermo García brilló en el Internacional de Moscú del 82. En su carrera jugó 4 veces con Kasparov, sacó 3 tablas. En el Open de Nueva York del 88 salió segundo, pero no pudo cobrar el premio. Lo cobró la familia como 35 años después. Después se dice que él estaba jugando un campeonato cubano y los dirigentes medio le reclamaban porque él hacía muchas tablas. Y parece que estaba medio triste manejando. Bueno, tuvo un accidente de auto y falleció. Contale a la gente cómo te marcó Guillermo García. Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. No, pero Justo, el legado de ajá. él, las partidas. Sí, 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 ajá. Eso, en mis comienzos enseguida escuché de Guillermito, como le decían cariñosamente, y justo lo que te contaba al principio de las revistas esta de La Juventud Rebelde y Jaque Mate, ahí venía mucha información de partidas de la época, de los principales torneos y anteriores, ¿no? Y entonces ahí fue donde vi las primeras partidas de Guillermito, más allá que siempre escuché todas sus historias, su vida. Era alguien que tú sentías algo bastante especial cuando se hablaba de él y yo estaba seguro que no era solamente por el hecho que había fallecido tan joven, sino que era una persona muy querida, muy respetada y al mismo tiempo un gran ajedrecista, ¿no? Uno de los principales grandes maestros cubanos.
Entonces, a partir de que conocí su vida, cómo era, cómo se proyectaba, más allá del gran ejercista que era un excelente ser humano, y estudiando sus partidas y ver el nivelazo que tenía, la técnica, la comprensión del juego posicional sobre todo, o sea, solamente pude sentir y puedo sentir eso, ¿no? Una lástima que no lo logré conocer, una lástima que pasó ese tema del accidente, pero sí, era un ajedrecista extra clase, un ajedrecista que en sus mejores momentos podía ganarle prácticamente a cualquiera, sobre todo en el dominio de las posiciones estratégicas de juego posicional, técnicas, finales, ahí estaba en comparación con cualquiera. Bueno, hablaste muy bien en Facebook y él también tiene una esposa cubana. Estoy hablando del primer tablero del resto del mundo en el 84. Le tocó perder 2,5, 1,5 con Karpov. Brilló en Argentina en los magistrales Clarín. Estoy hablando de Ulf Anderson. ¿Qué concepto tenés sobre él? Bueno, el máximo, Anderson. Es de esas personas que tú conoces y te das cuenta que es alguien especial. También te das cuenta por el mismo trato de los demás hacia él. O sea, como ser humano, ¿no? Una gente que a pesar de su grandeza como ajedrecista, dentro del mundo del ajedrez tú lo veías como uno más y si alguien no lo conocía no se daba cuenta que ese era Anderson, ¿no? Ese era el tipo de persona que yo admiro tanto y respeto, una gente tan sencilla que se le podía acercar cualquiera y ahí estaba su sonrisa, sus palabras. Y así lo hizo en varias ocasiones conmigo. Tuve la oportunidad de jugar varias veces con él, de conversar, de analizar, de tomar, sentarnos a tomar un café. Y siempre recibí palabras de aliento, recomendaciones, cualquier pregunta que yo le hacía, él sí, con cariño me la contestaba. Y además de todo eso está el Anderson ajedrecista, que lo estudié tanto porque de cierta forma creo que a pesar de que es su estilo, no hay forma de imitarlo, sí, mi juego se identifica mucho con el juego posicional, el juego técnico, así soy yo, entonces más respeto, más admiración tengo por esa comprensión tan fina que él tiene. Creo, lo dije en el escrito y no tengo duda que cuando se habla solamente de la etapa final del juego, la técnica, el conocimiento, para mí Anderson está entre los más grandes de la historia y no tengo ninguna duda, o sea, estoy segurísimo de eso por la cantidad de modelos que él tiene de juegos en los finales, los resultados y además de eso las anécdotas de los jugadores de élite. El mismo Kasparov varias veces lo expresó de quién era Anderson en el juego de los finales, su técnica, Jan Tillman. Entonces, un jugador extremadamente completo, con una técnica y una clase excepcional y además de eso, un gran ser humano. Es tan humilde Ulf que cuando yo grabé la entrevista con él y le digo, vos fuiste el número 4 del mundo, y me dice, no, no, eso es un número. Y empezó a enumerar soviéticos que estaban arriba de él, según él, aunque el elo de él era más fuerte. Es tan humilde que decía, no, tal jugaba más que yo, Petrosian más que yo, todos jugaban más que él. Pero él estaba 4 del mundo. Eh, un genio. Bueno, has dicho en las redes que vos intentabas copiar a una persona que vos dijiste que lo viste 3 veces, 2004, 2011, 2012. Estoy hablando de Anatoly Evgenievich Karpov. ¿Qué opinas de él? Bueno, por mucho tiempo, mi jugador favorito, y quizás en la actualidad, si tuviera que tomar alguno, lo tomaría él sin duda. Creo que sí, bueno, primero eso, tener la oportunidad de compartir con él y conocerlo, a alguien así, a tu ídolo, es algo muy grato. No tuve el chance, me hubiera gustado jugar con él, pero me parece que está entre los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos, sin duda, no tengo ninguna duda sobre eso. Un titán, una gente que dominó el ajedrez como poco, el nivel que tuvo, la cantidad de torneos que ganó, sus resultados. eh, He tratado de estudiarlo, de entenderlo, de imitarlo. Todavía algunas cosas de su juego me resultan como misteriosas. Me gustaría un día, aunque sea en un sueño imaginativo, preguntarle ciertas cosas de por qué eligió ciertas variantes al enfrentar a Kasparov en sus matches, quién le recomendó ciertas aperturas que creo que le marcaron de forma negativa su resultado contra Kasparov.
Más allá de que se podría pensar que Kasparov era un poquito más fuerte, pero bueno, eso es muy debatible. Pero me parece que en sus duelos con Kasparov tuvo derrotas donde él se alejaba de su filosofía de juego, que era precisamente cuando él lograba llevar el juego a terrenos puramente posicionales, secar el juego sin dinamismo. Karpov era más fuerte que Kasparov y lo demostró en ese tipo de juego. Pero cuando Kasparov cambiaba y lograba imponer su estilo dinámico, complicaciones tácticas, entonces Kasparov era más fuerte en ese juego. Entonces, si eso era algo tan evidente, porque él propició en ciertos momentos caer en posiciones que favorecían más el estilo de Kasparov? Ese tipo de preguntas me gustaría, si tuviera una oportunidad, preguntarle, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un ajedrecista que tiene una carrera que se puede contar con los dedos de las manos. ¿Quién se puede comparar con él? Entonces, y en el estilo de juego, para mí es igual, brillante, porque es muy completo, extremadamente completo. Estamos hablando de un campeón del mundo. Ya que está, voy a aprovechar para pedirte tu juicio, tu opinión. En las redes sociales pasa lo siguiente. Si contamos a todos los campeones del mundo oficiales, desde Steinitz hasta Gukesh, yo cuento 22. Pero la FIDE, hay 4 campeones que deja fuera, empezando por Topalov. Pero esos 4 que la FIDE deja fuera, Topalov, Haliman, Ponomariov y Kasindanov, ganaron todos un campeonato del mundo que organizó la FIDE con la regla que puso la FIDE. Para vos, ¿cuántos son los campeones del mundo? ¿18, 22? A tu modo de ver. A ver, yo sinceramente a mí me parece que ciertas polémicas, sí, para modo de entretener y demás, es respetable y cada cual tiene su opinión, ¿no? No se puede limitar eso porque al final, de cierta forma, es eso, es una opinión, un criterio. Yo me guiaría más por los 18 porque es el ciclo realmente del ajedrez clásico. Esas Copas del Mundo que todavía se siguen haciendo, se está jugando, pero para mí fue un error llevar al título de campeón del mundo a ese tipo de torneo, ¿sabes? Porque siempre, si contamos desde el primer campeón del mundo, por lo menos existía esa tradición de los matches largos, torneos de candidatos, matches de candidatos. Entonces, ese tipo de torneos, que no digo que no fueron importantes o que no le estoy restando ni remotamente ningún mérito a esos jugadores, pero la forma en que obtuvieron el título y ese formato para mí no tiene la misma legitimidad, más allá de que la FIDE en su momento lo hizo. De eso. Ahora, el que quiera contarlos así, tiene también su argumento, que hay que escucharlo, y es verdad, en su momento ese fue el título mundial. Pero para mí no se puede equiparar un campeón del mundo que obtenga un título en unos matches de partidas rápidas y en torneos así KO con partidas tan cortas a alguien que lo ganó en un match como los campeones esto de los 18, ¿no? Porque por algo están esos 18 ahí, porque ellos ganaron su match, su título en matches derrotando al campeón del mundo. Entonces, Bueno, yo lo veo pero, así. por ejemplo, Karpov, que es un genio, que lo Ujú. sabemos todos, nadie lo puede discutir. En el 75, Fischer quería jugar con un formato de 10 victorias. La FIDE vota, la idea de Karpov, la idea de Fischer pierde 32-30 y le dan el título sin jugar a Karpov en el 75. Y después, por ejemplo, cuando Carlsen abandona, Neponiatchi había ganado el torneo de candidatos y a Neponiatchi no le dan el título directo como se lo dieron a Karpov. Le hacen jugar un match con Ding Liren. Entonces, la misma FIDE en una época actúa de una manera y en otra época actúa de otra. Es confuso cómo actúa la FIDE. No, tienes toda la razón. O sea, no estoy diciendo que no sea incómodo, vamos a decirlo así, claro. En su momento, Karpov, sí, ellos me imagino que consideraron el match que le ganó a Kornoy, que fue la final, como entonces lo llevaron a campeonato del mundo, vamos a decirlo. Se podría pensar que Karpov ganó, le dieron el título porque había derrotado a todos los matches de candidatos, pero al mismo Está tiempo bien, pero Nepo había ganado el candidato y no se lo dieron el título, lo hicieron jugar con Ding Liren.
Exactamente, no, no, yo lo puedo ver injusto. Lo que pasa es que no me gusta a veces emitir criterios cuando no tengo todos los argumentos. Si eso, por ejemplo, si lo de Nepo se llevó a algún tipo de discusión, si eso se debatió o si había alguna regla ya de antes que si pasaba algo así tenía que jugar. ¿Sabes lo que te digo? Por eso, como no tengo todos los argumentos, me cuesta también. No Y va a por ser ejemplo, que había una ley que decía que si pasaba algo así tenían que jugar el primero y el segundo. Eso no lo sé. en el 93 Kasparov se va de la FIDE, porque parece que se pone un poco celoso porque Fischer vuelve en el 92 con una bolsa de premios de 5 millones de dólares y cuando Kasparov tenía que jugar con short, la bolsa era mucho menor. Entonces Kasparov se va de la FIDE y short le había ganado en el candidatos a Karpov y a Timan, a los dos le había ganado. Y la Ujú, FIDE hace jugar al campeón del mundo a los dos perdedores que habían perdido con short. Y otra vez vuelve a ser campeón del mundo Karpov. ujú. Un genio Karpov, 160 torneos, pero él nunca le ganó al campeón del mundo de su tiempo para ser campeón. Es No, un no, o poco sea, raro. él obtuvo el título en base al tema de Fischer. Él tenía que enfrentarse a Fischer. Sí, pero en el Eh, 93 tampoco. bueno, Él, ahí en cuanto al 93, yo no recuerdo bien. O sea, no recuerdo bien todos los datos. Sé los matches, sé que Karpov en su momento le ganó a Timman, Chor le ganó a Karpov el match también. eh, Después volvieron a jugar el mismo Kasparov y Chor, pero yo no estoy seguro que ese haya sido el argumento de por qué Kasparov, porque ya Kasparov había creado la asociación esta de G, de lo la antes PSA. de, exactamente, ¿no? Un poco antes. Entonces, sí, sí, justo a partir de ese momento es que se empieza a fracturar el tema del título mundial y nunca se llegó hasta ahora, recientemente, a volver a establecer, porque si vamos a todo eso, lo mismo, cuando jugó Kranny con Kasparov no le tocaba a Kranny, le tocaba a Chirov. A Giró. Eh, ajá, exacto. Entonces, hay muchos temas ahí que en su momento yo recuerdo que iban a reunificarlo y jugar Kasparov con, con Poromario. Era algo, iban a hacer una cosa ahí para volver, pero no pudieron volver a hacerlo. Entonces, sí, en esas épocas, sobre todo eso, en los 90 cuando estaba la PCA, que por un lado iba Nan, que jugó contra Kasparov en el año 95, y el de la FIDE seguía siendo Karpov. Estaba todo muy confuso ahí, sí. Puede ser que el 2005, que ganaste el Continental en Buenos Aires, llegaste a la tercera ronda de la Copa del Mundo eh, y Domínguez era tu segundo. ¿Fue tu mejor año o no fue tu mejor año el 2005? En general dices, o Y llegaste a la tercera ronda de la Copa del Mundo y ganaste el Continental. bueno, sí, ajedrecísticamente fue de los mejores años, no tengo duda, porque sí, en la Copa del Mundo lo hice bastante bien, terminé a finales de año, tenía 2.677, que en ese momento era el 26 del mundo. Jugué un torneo muy fuerte, gané el Continental en Dinamarca, que en ese torneo, o sea, derroté a Iván Chu, quedé por delante de Iván Chu y derroté a Carlsen también en el torneo. Carlsen estaba empezando, pero igual tenía 2.580, ya era un gran maestro fuerte. Fue de mis mejores años. Lo que bueno, también el 2011, que tenía ya, cuando llegué a 2.700 en la Copa, en base a Copa, porque ahí en el 2005 gané dos matches. En la Copa del 2011 gané tres matches. O sea, avancé más. Y perdí el cuarto match muy cerrado con Poromario en la rápida, que si llego a ganar ese match, bueno, quedo entre los ocho. Pero en cuanto a Copa, 2011 fue mejor. Y 2005 no tengo duda que fue de mis mejores años también, sí. Pinal Borges, el MI cubano que vive en República Dominicana, que te conoce de chico, dice, hacele acordar la victoria que él tuvo contra Korchnoi, porque yo la uso en mis clases con mis alumnos, me dice. Él tiene un blog y ahí enseña tus partidas. ¿Qué recordás de haber jugado con Víctor el Terrible? Bueno, me siento bien, satisfecho, orgulloso de haber tenido esa posibilidad. Yo jugué tres veces con él. Cuando gané el Mundial Juvenil, que fue en el año 2000, automáticamente hacían un torneo que en Holanda.
que era una cuadrangular, y invitaban todos los años al campeón mundial juvenil, o sea, del año anterior. Entonces yo jugué una cuadrangular donde jugaba Cornoy, a veces incluso Spassky creo que jugó. Invitaban a una leyenda, vamos a decirlo así, al mejor de Holanda, que por muchos años fue Van Belly, a Judy, que era la mejor mujer, y al campeón juvenil. Entonces esa fue la cuadrangular. Ahí jugamos dos partidas. Yo perdí la primera, legendaria también, me ganó un final que es impresionante con sus errores por ambos bandos, pero... Y entonces yo de blancas logré igual una partida luchada, eh, lo derroté. Y sí, sí, o sea, recuerdo jugar con Corno era toda una experiencia, ¿no? Porque ver ese jugador, o sea, yo ya cuando jugué con él tenía 70 años o muy cercano a 70 años, pero ver a alguien así con esa edad, con esa energía que desprendía y esos deseos de buscar todo el tiempo la mejor jugada y ponerte en problemas, sí, sí, era algo digno de admirar, ¿no? Más allá del resultado, yo creo que el tener esa posibilidad de jugar con Cornoy, yo lo tengo así, es de mis grandes logros como ajedrecista, porque es otro de mis ídolos también. A sus 81 años era campeón suizo, o sea, tenía una energía. Sí, un- sí, 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 eso es irrepetible, yo creo. Bueno, lo definiste como el Botvinnik cubano. Vino a la Argentina en 1991 y ganó el Magistral Naidor junto a Granda y a Tal. Estoy hablando de Jesús Nogueiras. Explicarle a los jóvenes quién es Jesús Nogueira. Bueno, Jesús Nogueira es un gran maestro cubano de la misma generación de más o menos parecido de Guillermo García, de Román Hernández, de Reinaldo Vera, que se graduó muy joven de gran maestro y es una leyenda del ajedrez cubano y latinoamericano por sus resultados. Jugó un torneo candidato, grandes torneos, alcanzó un nivel elevadísimo. Igual yo entré al equipo nacional ya con más o menos con 18 años. Entonces, desde muy joven estuve en contacto con él, con mis deseos todo el tiempo de aprender, de superarme y además por el amor que tengo, he tenido siempre por la historia del ajedrez. Se me hacía mucho más fácil buscar acercamiento constante con él porque él era una leyenda, una historia viva que había jugó con varios campeones del mundo, torneos importantes y además goza de una memoria, es famoso también por la memoria tan grande, tan legendaria, ¿no? De recordar todo. Entonces no escatimaba en todo el tiempo estar preguntándole anécdotas por los jugadores de la élite, quién le parecía más fuerte, sus experiencias, porque al mismo tiempo sentía que todo eso esa experiencia que él me podría transmitir a mí me iba a ayudar a ser mejor ajedrecista y cuando me enfrentara a ciertos jugadores que ya él había jugado. Entonces, también no era transmitía eso, que para mejorar en el ajedrez lo número uno es el trabajo y el esfuerzo, más allá del talento. Eso tú lo aprendías con Noera porque él todo el tiempo él te estaba hablando de ajedrez. Y si no estábamos estudiando, conversábamos de ajedrez, alguna variante, alguna recomendación. Entonces es como una escuela viva del ajedrez. Por eso yo pienso que es una especie como un padre espiritual del ajedrez cubano, alguien al que quiero y admiro mucho. Estás graduado en finanzas y tenés una maestría en administración de empresas. ¿Qué cosas del ajedrez se aplican en, en esto que vos te recibiste? ¿Qué paralelismo hay? Bueno, si hablamos específicamente de finanzas, yo creo que eh, análisis, mucho análisis, casi siempre en el ajedrez es una toma constante de decisiones la partida de ajedrez, ¿no? Tienes que definir entre varias opciones y de cierta forma el mundo financiero muchas veces es así. Tú tienes un presupuesto, una X cantidad de dinero y tienes que asignarlo a determinados inversiones, proyectos, productos y eso te ayuda al ajedrez, que tú tienes que tener esa capacidad de análisis. Manejar los riesgos también es importante y eso también en el ajedrez, hasta qué punto tú puedes arriesgar en una partida y saber las consecuencias que te pueden traer si eso no funciona. Entonces, yo creo que por ahí estarían las mayores similitudes, ¿no? Que puedes utilizar mucho la capacidad de análisis, de asumir y proyectar un riesgo controlado y planificarte y ver las consecuencias. Diferentes escenarios. Las personas que van a escuchar esta entrevista, capaz que dicen, bueno, quiero hacer un curso con Lázaro Brusón.
¿A dónde te pueden contactar? ¿A dónde te ubican? ¿Cuáles son los contactos tuyos en redes para que te puedan encontrar? Bueno, en mi Facebook, yo creo que actualmente en mi Facebook ahí tengo, es la forma más asequible, ahí me pueden escribir sin ningún problema. Actualmente yo reparto mi tiempo entre varias actividades. Todavía de cierta forma juego algunos torneos, aunque cada vez menos. Estoy terminando la maestría y pienso en un futuro ya cercano dedicarme de lleno a la enseñanza del ajedrez. Entonces, en eso estoy enfocado también, planificando eso. Pero ahí, sobre todo eso, a través de mi Facebook pueden escribirme y conversar. En la Copa del Mar del Norte del 2002, vos comentaste en tu Facebook que ahí hicieron como un pacto de no agresión con Domínguez. ¿Fue así? Que dijeron, bueno, ahora hacemos tablas y tablas de grandes maestros y no nos atacamos más. ¿Fue una cosa así? Bueno, ¿en qué fecha me dices? 2002. Copa Mar del Norte del 2002. Lo que pasa es que llegó un momento eso que compartimos tanto, viajamos tanto, estudiamos juntos, que era muy difícil, digamos, mantener una colaboración sana en cuanto a estudios y de apoyo mutuo y al mismo tiempo enfrentarnos en el tablero, porque eh, en muchos momentos él me apoyó para torneos, en la preparación, yo también lo he hecho con él. Entonces, claro, cuesta ya una vez que tú revelas, ¿no? Formas de juego, aperturas y demás, entonces es casi imposible combinar esas dos cosas. Y en su momento esa fue la decisión que tomamos, ¿no? No enfrentarnos y poder priorizar más el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Vos tuviste una etapa muy fuerte en España del 2000 al 2017 y por ejemplo en el 2017 fuiste campeón español Blitz. ¿Qué recordás de tu etapa española? Bueno, en España, la primera vez que visité España fue en 1998 y jugué tantos torneos que, o sea, jugué demasiado. El circuito catalán lo jugué dos torneos iberoamericanos que casualmente los gané en España en el 2006 y 2015. Magistrales cerrados en Barcelona, Open, estuve en todas las ciudades jugando porque te digo, a partir del año 2000 pasaba varios meses en el año y bueno, le debo demasiado. Y actualmente mi hijo mayor vive ahí en España, en Madrid. Así que tengo ahora todavía un contacto fuerte ahí, unos lazos ahí bastante fuertes. Y no, eso, yo creo que es una tierra que ha brindado mucho al ajedrez. Y sobre todo eso, muchos ajedrecistas latinoamericanos hemos tenido la oportunidad de crecer como ajedrecistas, jugar muchísimos torneos, innumerables torneos ahí en España. Y yo, o sea, demasiado tengo para agradecerle. El maestro internacional uruguayo Bernardo Rosselli me dice, cuando ganó el Iberoamericano del 2015, le regalaron como una boina vasca. Y se acuerda de la premiación cuando te pusieron la boina. Él lo toma como una anécdota muy divertida eso. Mira qué interesante. Sí, yo tengo algunas fotos del momento, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Vos sabés que tengo un amigo español, José Gestido, que cada tanto le consulto y me ayuda a buscar información de los maestros que, que voy a grabar entrevista. Y él se acuerda del año 2000, cuando vos estuviste por Galicia, por Santiago de Compostela, y había una señora de nombre Preciosa que junto con Vega, que era el director de la Universidad de Santiago de Compostela, te ayudaron a llegar a Gibraltar. ¿Por qué me resalta eso? ¿Qué pasó de divertido para que esa señora preciosa te ayude a llegar a Gibraltar? Pero ¿quién te dice eso? Es un amigo mío español, José Gestido. Eso no Wow, está en las redes sociales, ¿eh? Eso no, 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 porque es curioso. es algo muy Sí, sí, puntual. sí, sí. Ese nombre de Preciosa es, a ver, en los primeros momentos que yo pasaba estancias grandes en España era precisamente en Santiago de Compostela. Yo jugué por la Universidad de Santiago de Compostela, torneos por equipo, y José Luis Veiga, que es un gran amigo.
me apoyó muchísimo. Bueno, jugaba por su equipo, jugué varios años. Entonces yo hacía estancias en un hostal. Sabes que España son como hoteles pequeños. Sí, conozco, conozco. Y esta señora, ella era la dueña del hostal. Ella y su esposo, que no me acuerdo el nombre de él, pero sí me acuerdo de ella. Y te estoy hablando del año 2000, 2001, esas épocas. Claro, alguien que te mencione eso es porque sí, sí, tiene conocimiento y a Me través de pasaron los bien el años. dato entonces. No, no, bien, bien, exacto, sí, sí. Y recuerdo que muchos años después, en una comunicación con Veiga, que cada cierto tiempo nos escribimos todavía, porque es una persona que aprecio muchísimo y le agradezco mucho. Y me decía, yo le preguntaba por ella, Preciosa, porque esa señora nos atendía súper bien a los aderecistas que pasábamos por su hostal. Vivía muy cerca de casa de Veiga, entonces ella se retiró y sus hijos eran los que llevaban el negocio. Pero sí, 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 está, o sea, es real y sí. Bueno, el Continental del 2005 lo ganás con 8,5 y después hubo 7 jugadores con 8 que tuvieron que hacer un desempate y quedaba uno afuera y quedó el argentino Niederman afuera porque parecía como que todos jugaban a tablas entre ellos y al chico le jugaban medio en serio. Yo grabé con el padre y el padre me decía que no, pero si vos mirás las partidas entre Felgaer, todos los que jugaban, Kamsky, hacían tablas rápido y decían, bueno, al chico a ver qué piense. ¿Qué te acordás de ese torneo? Es que hacen tantos años y ahora me dices eso y son cosas que me van llegando a la mente. Sí, sí, me acuerdo que fue muy polémico. Y si mal no recuerdo, el chico jugó la copa al final, ¿no? Sí, después le invita a la FIDE. Por eso, es que son cosas que me van, son muchos datos y uno se le olvida, ¿no? Pero sí, sí, recuerdo que fue muy polémico y no dudo que a lo mejor no conversaron ¿sabes? Y directamente que lo iban a hacer, pero tiene mucha lógica también. Éticamente a lo mejor es cuestionable, pero tampoco es eh, que sea un delito, ¿no? Yo me imagino que ellos al final calcularon que se iba a quedar uno solo fuera y el punto más débil era el chico. Entonces, Sí, ¿por qué estaba arriesgarse? preclasificado 99. El Y, chico, ¿no? sí, 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 o sea, recuerdo totalmente. Y por cierto, jugó muy poco ajedrez, ¿no? Este chico, ¿no? sí, el padre sigue jugando, él se alejó un poco. Ah, exacto, porque sí, sí, yo recuerdo que eso fue una sensación, lo de ese muchacho, y claro, después jugó la copa, sí. Hablaste que una de tus mejores partidas se dio en el Capablanca 2004. Sacrificás las dos torres contra el gran maestro Ramírez. Sacás 8,5 de 11, pero Lenier hace 9 de 11. Para que la gente la busque en la base de datos, ¿qué tiene esa partida que sacrificás las dos torres que vos la resaltaste mucho? Bueno, que es una partida muy vistosa tácticamente, es una especie de miniatura, no sé si pasa las 25 jugadas, creo que no, pero es muy bonita, o sea, estéticamente, porque eso, se sacrifican muchas piezas, se aprovecha un rey en el centro, ejemplifica muy bien lo que puede pasar cuando demoramos el desarrollo y la forma de aprovechar lo que es el juego enérgico y abrir la posición en el centro. Que es es una partida muy bonita con mucho sacrificio y muy bien conducida. El ataque es muy bien ejecutado. Entonces, es una partida interesante, sí. Bueno, ahora te voy a contar lo último de la entrevista y vos me das tu punto de vista. Pues me pediste un tiempo determinado, lo estoy cumpliendo como un caballero, estoy contento. Recién hablamos del Capablanca 2004. El primer Capablanca en el año 62 lo ganó Najdorf. Bueno, Milov ganó como 3, Ulf Anderson ganó 2, Anthony Mills, Mainz en inglés también ganó. Pero hay una figura impresionante que ganó 8 Capablanca, que vos dijiste que podía haber sido campeón del mundo. Acá se lo empezó a conocer en el 91, cuando Kasparov había ganado 15 magistrales seguidos combatiendo primer puesto, pero él en Linares 91 le gana a Kasparov y gana el magistral. Estoy hablando de Vasily Ivanchuk. ¿Qué tenés para decir sobre Ivanchuk? Bueno, para mí es uno de los jugadores más geniales de la historia. También uno de los jugadores más completos en cuanto al dominio del ajedrez, porque
Es el típico jugador que te podía jugar bien cualquier tipo de posición al máximo nivel, defensivo, ataque, posicional, dinámico, un final con técnica. O sea, es una persona que ejemplifica la excelencia en el ajedrez. Y al mismo tiempo, como admirador uno del ajedrez también, más allá de jugador, te queda ese mal sabor porque sientes que pudo haber sido campeón del mundo. Eh, por supuesto, ser campeón del mundo es uno solo, un título. Es como alguien dijo, ser el uno entre muchos iguales. Es un lugar reservado para muy pocos. Y él coincidió en una época donde estaban los mejores años de Kasparov, de Karpov, pero al mismo tiempo también de Kranny, de Anand, de Kanki, de Yudi, de Chirov, de de Gelfand. Kornoy. Exactamente, entonces no era fácil y eso lo tenía uno. Pero bueno, es eso, un ejercista genial en todos los sentidos, digno de admirar, con un legado de partidas y grande para aprender. Y al mismo tiempo se respeta mucho más porque todavía actualmente, a pesar de que ya con la edad que tiene, por cuestiones lógicas, ya pasó su mejor momento, sigue luchando en los torneos, sigue demostrando de vez en cuando el nivel ese que siempre tuvo, con partidas espectaculares. Entonces, alguien que admiro mucho y respeto mucho por todo lo que logró y sigue Na- logrando. Nació el 18 de marzo del 69. El viento es viejo, pero todavía sopla. Y Chucky llegó a tener 2007, 87 de Elo, campeón del mundo Blitz en el 2016. Es un genio. Bueno, te agradezco un montón la entrevista. Sos muy humilde, muy amable. Yo estoy más que feliz. Yo también, un placer, quizás en otro momento, con tiempo, igual algún otro tema más específico que le interese a usted, podemos coordinarlo. Todo es cuestión de... Cuando quieras analizar tres, cuatro partidas magistrales tuyas, incluida la victoria con Korsroy, no tengo problema. Yo te presento, me callo la boca y vos haces tu magia. Vamos a tenerlo ahí en perspectiva y sería un placer. Y ya, agradecido y le deseo muchos éxitos en el canal y que ojalá que la comunidad ajedrecística haya disfrutado la conversación y nada, muy agradecido. A tus órdenes, estoy muy emocionado. Gracias a usted. Abrazo grande. Abrazo.